Muy buenos días, niños. Hoy es fecha jueves 18 de febrero del 2021 y la hora de nuestra clase es a las 10 en punto. El tema de hoy día es la clasificación de las plantas terrestres. Vamos a empezar con el concepto. Pues las plantas terrestres son aquellas plantas que tienen sus raíces bajo tierra y son capaces de crecer y desarrollarse sobre la tierra. Tienen diferentes tamaños, desde muy pequeños hasta medianos y hasta grandes. Las características de las plantas terrestres, como ya les había mencionado una más antes, sus raíces siempre están abajo la tierra, siempre van a estar debajo de tierra. Permanecen firmes y rectas. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces ni el mismo viento, por más fuerte que sea, las puede hacer caer. Se reproducen por medio de semillas. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos de una semilla para poder tener una planta. También hay algunas plantas que se producen de una manera conocida como esporas, por medio de esporas. Este es un tipo de reproducción que puede ser sexual o asexual. También desarrollan tolerancia a la época de sequía. ¿Qué quiere decir eso? Que en tiempo de frío o mucha calor, donde es casi difícil conseguir agua, estas plantitas tienen la capacidad de resistir a esa época. Claro que se les caen las hojas, se les secan algunas ramas, pero igual cuando llega la temporada de lluvia, que es cuando hay mucha más agua y toca la plantita, pues vuelve a florecer la planta, vuelve a tener hojas, vuelve a tener flores y vuelve a dar frutos. Y bueno, las plantas se clasifican según su tamaño, que pueden ser muy grandes, medianas o pequeñas, como ser el caso de las hierbas. También hay plantas con flor, que son las angiospermas, y plantas sin flor, que son las gimnospermas. Según su tamaño encontramos lo que son hierbas, arbustos y árboles. Los arbustos generalmente son plantas leñosas que tienen leña o troncos o madera o tallo y no crecen en alturas grandes, sino medianas. Pueden llegar a medir hasta 100 centímetros en algunos casos, 1 metro prácticamente, o un poco más. Bueno, las hierbas, estas plantas no poseen órganos propiamente leñosos. ¿Qué quiere decir eso? Que no, en realidad no tienen tallo. Son un conjunto de hojas unas contra otras. Por eso se dice que sus tallos generalmente no son de color café, sino son verdes. Y cuando llega la época de que no hay hierbas, como ser en el otoño y en el invierno, estas plantas mueren, las hierbas mueren, pero dejan semillitas en la tierra que cuando llega la temporada de reproducción, que es primavera y verano, vuelven a crecer. Los árboles. Estas plantas poseen un tallo leñoso bastante grueso y ramificado, que tiene una altura determinada del suelo. Son los árboles los que pueden crecer hasta llegar a medir 100 metros o un poco más, y llegan a tener una larga vida. Las plantas más longevas o las más viejas, se puede decir, son las que son más altas y tienen los troncos más gruesos. Incluso se dice que cuando tú talas un árbol puedes ver diferentes anillos en lo que es el tronco del árbol, y eso te dice y esos anillos te dicen cuánto tiempo de vida tiene el árbol. Bueno, la clasificación según su flor, según si tienen o no tienen flor. Entre ellas están las gimnospermas. Este tipo de plantas es conocida porque generalmente poseen semillas, pero muchas veces esas semillas no tienen flores, o sea, no están acompañados por una flor. O en todo caso, sus flores son extremadamente pequeñas. En esos casos tenemos lo que son los pinos, tenemos el pino, tenemos los pinos de diferentes tamaños, tenemos también las palmeras, los plataneros, y ese es un tipo de semilla del pino, este también. Como pueden ver, casi no tiene flores. O hay algunos casos, algunos pinos que tienen flores muy chiquitas que casi son innotables. Tenemos las angiospermas, pues tipo de plantas son llamados comúnmente plantas con flores.
Entonces, en esas plantas las que dan semillas son las que dan duraznos, haba, también puede ser duraznos, habas, manzaneros, eh, sandías, zapallo, la cayote, ese tipo de flores son las que dan fruto. Pero hay otro tipo de flores como las rosas, las margaritas, que no dan frutos. Por eso se dicen que están divididas en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y las monocotiledóneas y las dicotiledóneas son un tipo de plantas que tienen semillas. En las semillas es donde se nota la diferencia de cada fruto, de cada planta. En las semillas es donde se nota la diferencia de cada planta dentro de las angiospermas. Por ejemplo, las monocotiledóneas son muy diferentes a las dicotiledóneas porque al principio solo nacen con una hojita, solo tienen una primera hojita, no hay más, solo tienen una primera hojita que ha nacido de la semilla. En cambio, las dicotiledóneas nacen pero siempre con dos hojitas, siempre tienen dos hojas al principio, las primeras hojas son dos y en las monocotiledóneas solo es una. Esta es, por ejemplo, una planta de maíz o también puede ser de un pasto. Como pueden ver, solo tiene una hoja, por eso se llama monocotiledónea, solo tiene una hoja. Y la dicotiledónea, en cambio, tiene dos y tiene un tallo. En cambio, las monocotiledóneas son como un conjunto de hojas, su tallo. Generalmente no tiene su raíz, no está separada del tallo, sino se está junta. En cambio, en las dicotiledóneas la raíz tiene su cuello, donde puede decirse que está la división entre raíz y tallo. Bueno, niños, esa sería la explicación de la clasificación de las plantas terrestres. Espero que les sirva. Pueden ver el video cuantas veces quieran, siempre lo van a encontrar en el Classroom. Y no se olviden copiar sus 4 preguntitas, responder sus 4 preguntitas. Tienen hasta las 5 p.m. de hoy día para poder enviarme por lo menos sus preguntas ya respondidas.